En este vídeo voy a enseñaros cómo poner una bocina de camión en el coche. Esto se puede hacer cuando tu bocina no funcione, como era mi caso, o cuando suene muy bajita y aguda y no te guste. También os digo que no sé cómo de legal es esto, así que bueno, eso ya miradlo vosotros según en el país que estéis. Esta es una bocina de metal de doble tono, o sea, pesa bastante y es como si pitasen dos coches a la vez, suenan dos frecuencias. En principio la forma más simple de conectar algo así es coger los dos cables que trae, quitar el conector antiguo de la bocina que está rota y hacer un empalme ahí. O bueno, realmente no hace falta ni cortar los cables ni empalmar nada, simplemente en los conectores que trae metes las clavijas a presión y luego lo dejas un poco tapado o con los plásticos que trae o con una pistola de pegamento para que no lo estropee la humedad ni haya cortocircuitos. Creo que es la mejor opción conectarlo así, aunque sea un poco chapucero, pero si luego en la ITV nos dicen algo podemos quitarlo todo en el mismo momento. Y aquí es donde empecé a tener problemas, o es que no sabía hacerlo bien. Podía ser que el botón de mi volante estaba roto o que la bocina venía estropeada. Lo que hice fue desconectarlo y utilizar un cable que había pasado anteriormente. ¿Ves que hay un disipador? Bueno, eso es porque puse unas luces que se veían a 1 kilómetro. Tengo el vídeo en mi canal por si queréis verlo. Y así es la manera en la que no pueden fallar. Las conectas directamente a la batería con un interruptor en el salpicadero, donde podáis ponerlo. Luego la bocina hay que colocarla en algún sitio donde vaya a quedar fija. Yo utilicé el cárter porque es de metal y no quería hacer agujeros en el chasis. Se utiliza una broca que sea del mismo tamaño que los tornillos que trae el soporte y se hacen los taladros con cuidado y sabiendo que no hay nada detrás como un manguito o algo que podamos cargarnos. Una vez que comprobamos que hemos hecho bien los agujeros y que encaja bien el soporte, al menos en mi caso tuve que quitar el cubrecárter, los tornillos, descolgarlo un poquito para meter la mano y poder meterlo por dentro. Si os fijáis lleva como un trozo de goma haciendo de arandela, por llamarlo así. Esto es para que cuando el tornillo quede apretado en la chapa no dé vueltas sobre sí mismo, sino que la tuerca se quede apretada. También puse uno por fuera. Y aunque tengáis acceso con la mano para apretar la tuerca y sujetarla por dentro, os recomiendo que pongáis estas gomas porque si no, con las vibraciones del motor se acaba soltando todo. Realmente son 2 tornillos, 2 gomas, 2 tuercas y una chapa en forma de L. No es nada complicado, solo hay que apretarlo bien. Cuando veamos que ya no hay manera de apretarlo más, ahí es el punto justo. Con esto ya apretado se podía volver a poner el cubrecárter en su sitio y recomiendo que también le pongáis gomas a estos tornillos porque si no se sueltan y hacen chirridos. Cuando ya tengamos todo esto en su sitio, antes de poner la bocina, que son 2 tornillos, podíamos darle una pasadita con el spray de negro para que no se viese cuando lo quitásemos en las inspecciones. Ahora solo falta un botón para activarlo, ya que va a estar conectado a la batería. Y como este botón tenía un montón de pines, hay que comprobar cuál cierra el circuito. Los demás los podemos arrancar. Le hacemos un agujero a una de estas tapitas, que así la podemos cambiar fácilmente y no tenemos que agujerear el salpicadero. Y luego le pasamos 2 cables, uno al polo negativo y otro a la bocina. El positivo puede ir directamente a la bocina y esto sería como lo que cierra el circuito. Para explicarlo más fácilmente os lo enseño con un dibujito. Tenemos un botón, una batería y una bocina. Unimos las 3 cosas y cuando pulsamos suena. El botón, al menos estos de metal, van como si fuesen un tornillo con su tuerca y se pueden dejar así de bien puestos. Luego en teoría ya era solo cosa de conectarlo todo y pulsar el botón para ver cómo funcionaba, pero no fue así. Pensaba que podía ser porque la batería estaba baja y no llegaba el suficiente voltaje. El caso es que en la caja ponía Electrically Air On, o sea, que es con aire pero eléctrica. Y yo pensaba que la cosita esta gris hacía como de motorcillo, le daba aire y ya está, pero para nada, hacía falta un compresor y eso era solo la válvula. Así que compré un kit de unas de plástico y utilicé solo el compresor con las bocinas de metal que ya tenía instaladas. Esto lo que va a hacer es crear aire como si fuese un hinchador de las ruedas en pequeñito y mandarlo por un tubo hacia la bocina, que se coge con un tubito de estos que va a rosca y luego se pone la goma a presión. Eso sí, hay que apretarlo bien con unas tenazas porque si no se escapará el aire. El compresor lo mejor es ponerlo lo más cerca posible de la bocina porque tiene que enviar el aire y cuanto más cerca esté menos le cuesta, entonces más fuerte suena. Hay que recortar el tubo a la medida necesaria y lo importante es que no se queden como dobleces por los que luego no pasa el aire. Vamos, como si fuese la típica manguera y así es como finalmente queda. Parece que nos han puesto una bomba debajo del coche, así que lo mejor puede ser pintarlo de negro. El caso es que seguía sin sonar y esto ya fue por fallo mío. Hay que conectar, aparte del compresor, al botón, también la válvula de las bocinas, porque es lo que deja pasar el aire. Entonces cuando pulsas el botón se activan las 2 cosas y así suena. En persona suena un montón, se callan hasta los perros, la gente se asusta cuando lo usas, mola bastante y no se ve demasiado o no queda mal.